Las 10 frases más poderosas de Marco Aurelio, explicadas. No solo cambian tu forma de pensar, cambian tu forma de vivir. Marco Aurelio no fue solo un emperador. Fue el hombre más poderoso del mundo conocido en su tiempo. Gobernó sobre legiones, dictó leyes, sostuvo un imperio que se extendía desde las islas británicas hasta el desierto de Arabia. Pero cuando caía la noche y el bullicio del poder se apagaba, Marco no escribía decretos ni discursos. No hablaba a sus generales ni a su pueblo. Escribía, para sí mismo. En la soledad de su tienda de campaña o en la intimidad de sus aposentos imperiales, se enfrentaba al único enemigo que nunca podía derrotar con espadas, su propio ego. Esas palabras que hoy conocemos como meditaciones no fueron escritas para publicar, ni para enseñar, ni para que otros lo admiraran. Fueron su escudo invisible, su espejo honesto, su ancla en medio del caos. No buscaba gloria ni aplausos. Buscaba recordar quién debía ser, cuando el mundo lo tentaba a olvidar. Cada frase que escribió fue un acto de resistencia. Contra la soberbia que acompaña al poder. Contra la desesperanza que trae la pérdida. Contra el miedo inevitable a la muerte. Hoy, siglos después, sus pensamientos sobreviven. No como reliquias antiguas, sino como verdades vivas que hablan directamente a quien se atreve a mirar hacia adentro. Porque estas frases no se leen. Se practican. Se viven. Y si lo haces, si permites que cada palabra cale hondo, no solo comprenderás a Marco Aurelio. Te transformarás tú. Frase 1. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debes ser un buen hombre. C1. Marco Aurelio. Vivimos en una época donde abundan las opiniones, los debates interminables, las teorías sobre la virtud, la moral, la justicia. Todos parecen tener algo que decir sobre lo que es ser bueno, honesto, íntegro, pero muy pocos lo viven. Marco Aurelio, en su brutal sinceridad, no deja espacio para excusas. Deja de hablar. Empieza a ser. Esta frase es una bofetada al ego que busca aprobación, al perfeccionismo que posterga acciones, al miedo que se oculta detrás de discursos bonitos. Nos encanta decir que somos buenas personas, que tenemos principios. Pero, ¿cuándo fue la última vez que actuaste conforme a ellos sin esperar nada a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste lo correcto, aunque nadie te aplaudiera, incluso aunque nadie lo notara? Ser un buen ser humano no es un concepto filosófico para adornar la conversación. Es un compromiso silencioso, cotidiano, incómodo. El estoico no necesita convencer a nadie de su valor. No escribe discursos sobre el honor. No busca etiquetas. Lo demuestra con acciones. No es en la multitud donde se forja el carácter, sino en la intimidad de nuestras decisiones más pequeñas. Decir la verdad cuando es difícil. Cumplir una promesa cuando ya no nos conviene. Ser justos cuando podríamos aprovechar. Aplicación práctica. Haz lo correcto, aunque nadie esté mirando. No expliques tu valor. Encárnalo. No te definas. Demuéstrate. Vive como si alguien estuviera observando, pero nadie lo hiciera. La coherencia es el lenguaje más poderoso del alma. Y un buen hombre no se reconoce por lo que dice, sino por lo que hace cuando nadie lo escucha. Frase 2. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. Marco Aurelio. Cada día te despiertas como si la eternidad estuviera garantizada. Postergas lo importante. Toleras lo mediocre. Vives como si tu tiempo no tuviera fecha de caducidad. Pero lo tiene. Marco Aurelio nos lanza esta frase como una advertencia. No es una metáfora poética. Es un recordatorio brutal. La muerte no está lejos. Y eso es lo que da valor a cada momento. ¿Te has detenido a pensar cuánto de tu vida se va en distracciones vacías? Horas navegando sin rumbo, preocupaciones por cosas que no controlas, conversaciones triviales, sueños archivados para otro día. Pero ese otro día puede no llegar. Esta frase no busca generarte ansiedad.
No se trata de correr desesperado detrás de todo. Se trata de presencia. De vivir con la urgencia serena de quien sabe que el reloj nunca se detiene. Aplicación práctica. Habla con profundidad, como si esa fuera tu última conversación. Trabaja con entrega, como si ese fuera tu legado. Ama con honestidad, como si ya no hubiera un mañana. No desperdicies tu lucidez en cosas que no importan. Haz que cada minuto cuente. La urgencia no es impaciencia, es despertar. La muerte no debe asustarte, sino enfocarte. Porque cuando entiendes que no vivirás 10.000 años, entonces cada día se vuelve sagrado. Frase 3. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Marco Aurelio. Imagina tu alma como un lienzo en blanco. Cada pensamiento que tienes, cada juicio, cada palabra interna, cada imagen que sostienes en la mente, es una pincelada que deja marca. Y sin darte cuenta, tu diálogo interior pinta quién eres. No eres solo lo que haces. Eres, sobre todo, lo que te repites. Si cada día te hablas con miedo, te defines por tus heridas, repites historias de escasez, de fracaso, de desconfianza. Tu alma comienza a teñirse con esos tonos. Y luego no puedes evitar ver el mundo a través de ese mismo filtro, oscuro, limitado, ansioso. Pero si cultivas pensamientos de poder, claridad, propósito, entonces tu alma se ilumina. Y lo que proyectas afuera, cambia. Porque ha cambiado por dentro. Marco Aurelio, en su sabiduría, no hablaba de positivismo vacío. Hablaba de responsabilidad mental. De vigilar lo que permitimos que crezca dentro de nosotros. Cada pensamiento es una semilla. Y la mente no discute contigo. Lo que siembras, lo cosechas. Aplicación práctica. Escucha cómo te hablas cuando fallas. ¿Te castigas? ¿Te entiendes? Observa los pensamientos repetitivos. ¿Son impulsos de temor o de intención clara? Limpia tu diálogo interno. No porque seas frágil, sino porque tu alma merece lucidez, no ruido. Cada pensamiento es pintura fresca sobre tu alma. No pintes con miedo si lo que anhelas es luz. No repitas sombras si quieres avanzar hacia tu versión más auténtica. Porque al final, el alma siempre se convierte en el color que eliges pensar. Frase 4. La mejor revancha es no parecerse a tu enemigo. Marco Aurelio. Hay heridas que no se ven, pero que arden. La traición, la humillación, la injusticia. Cuando alguien te hiere, tu primer impulso puede ser devolver el golpe. Gritar. Vengarte. Pero en ese instante, sin darte cuenta, te estás convirtiendo en aquello que tanto desprecias. Marco Aurelio entendía que la verdadera grandeza no se mide cuando todo está en calma, sino cuando tienes el poder de devolver el daño y eliges no hacerlo. El alma fuerte no se rebaja. No porque no sienta, sino porque sabe que su dignidad vale más que una victoria momentánea. La venganza es un veneno dulce que te arrastra al mismo barro del que estás intentando salir. Responder con odio solo perpetúa el ciclo. Y si te pareces a quien te hirió, ya no eres mejor, solo eres parte del mismo problema. Aplicación práctica. ¿Te ofendieron? Respira. No respondas con la misma moneda. ¿Te traicionaron? Que tu lealtad no dependa de los demás, sino de tu integridad. ¿Te atacaron? Responde con altura. No por debilidad, sino por dominio propio. No bajes al barro. Eleva tu estándar. Cada vez que actúas desde la virtud, cortas el ciclo del rencor. Y eso, es poder. Ser diferente no es una debilidad. Es el acto más rebelde en un mundo que grita revancha. Y si alguien quiere arrastrarte hacia la oscuridad, que tu luz sea tan firme que los deje ciegos. Porque al final, la mejor forma de decir no soy como tú es vivir como nadie espera que vivas, con compasión, templanza y honor. Frase 5. Si te duele,
es porque crees que debe dolerte. Marco Aurelio. No es el evento. Es lo que piensas sobre el evento. No es la pérdida, la crítica, el rechazo. Es tu juicio sobre ello lo que te hace sufrir. Marco Aurelio no niega el dolor. Sabe que es humano. Pero nos invita a distinguir entre el dolor inevitable y el sufrimiento autoimpuesto. Hay dolores que son reales, una herida, un adiós, un fracaso. Pero cuando repites en tu mente esto es injusto, esto no debería pasarme, esto arruinará mi vida, lo que haces es encender fuego sobre las brasas. Multiplicas el dolor con tu mente. Tu reacción no surge de lo que pasa, sino de lo que crees que significa lo que pasa. Ejemplos cotidianos. Alguien te ignora. Sientes rechazo. Pero, ¿te ignoran o solo estás interpretando eso como falta de valor propio? Te despiden del trabajo. Lo ves como fracaso. Pero, ¿es un final o un principio que no habrías elegido por ti mismo? Tu mente crea tormentas que nunca sucedieron. Y a veces, lo más doloroso no es lo que pasó, sino lo que te contaste sobre ello. Aplicación práctica. Cuando algo te duela, no reacciones de inmediato. Observa. Respira. Pregúntate con honestidad. ¿Esto me duele, o creo que debería dolerme? ¿Esto es real, o estoy sufriendo por una historia mental que no ha pasado? Cambia el juicio, y cambiarás tu experiencia. No se trata de ser frío. Se trata de ser libre. Porque cuando dominas tu interpretación, el mundo puede golpear, pero ya no puede quebrarte. Frase 6. El impedimento a la acción, avanza la acción. El obstáculo es el camino. Marco Aurelio. Es contraintuitivo. Estamos condicionados para evitar el dolor, para esquivar el esfuerzo, para creer que si algo se complica, es señal de que no es para nosotros. Pero Marco Aurelio te dice, justamente ahí, es donde debes entrar. El problema no interrumpe tu camino. Es el camino. Ese rechazo que te duele, es el portal hacia tu verdadera autoestima. Esa enfermedad que te frena, puede enseñarte lo que no aprendiste en la prisa. Esa pérdida que parecía injusta, puede volverte sabio si decides mirarla con otra luz. Los estoicos no buscan que la vida sea fácil. Buscan ser tan fuertes, tan claros y tan disciplinados. Que cada obstáculo se convierte en una herramienta para crecer. ¿Tienes miedo? Aprende valentía. ¿Te detienen? Aprende paciencia. ¿Te critican? Aprende humildad. ¿Fracasas? Aprende resiliencia. El muro no es para que te detengas. Es para que te eleves. Aplicación práctica. Cada vez que algo te frustre o te bloquee, haz una pausa y dite: esto no es una traba. Es mi maestro. Deja de preguntarte por qué a mí y empieza a preguntarte qué quiere enseñarme esto. Ahí donde sientas resistencia, en el miedo, en la duda, en el cansancio, ahí entras. Porque si aprendes a ver cada obstáculo como entrenamiento, nada puede detenerte. No huyas de la piedra en el camino. Conviértela en escalón. El obstáculo no es el enemigo. Es la puerta. Frase 7. Haz lo correcto. Lo demás no importa. Marco Aurelio. En un mundo lleno de ruido, opiniones y juicios, esta frase es un faro de calma. No necesitas la aprobación de nadie para ser íntegro. No es necesario que te comprendan o que te celebren. Lo que realmente importa es la coherencia interna. La decisión firme de actuar con rectitud, aun cuando nadie esté mirando, aun cuando el camino sea solitario. Marco Aurelio nos invita a liberar nuestra mente de la necesidad constante de validación externa. Porque la virtud no se construye en la superficie, sino en la profundidad del alma. Haz lo correcto porque es correcto, no porque te convenga o porque alguien te vea. Cuando actúas así, ya no eres esclavo de la opinión pública, del miedo al rechazo o del deseo de reconocimiento. Aplicación práctica.
En tu día a día, elige la acción justa aunque no reciba aplausos ni elogios. Deja de buscar aprobación externa, tu brújula es tu conciencia. Cumple con tu deber con firmeza y silencio, sin distracciones ni excusas. El mundo puede intentar desviarte con su caos. Pero cuando haces lo correcto, tu espíritu está en paz. Y eso es lo único que realmente importa. Frase 8. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es perspectiva, no verdad. Marco Aurelio. Vivimos en un mundo saturado de información, ruido y juicios apresurados. Pero la realidad no es tan simple ni tan absoluta como parece. Lo que escuchamos, lo que vemos, incluso lo que creemos con certeza, es solo una interpretación subjetiva, un filtro personal que colorea nuestra percepción. Marco Aurelio nos recuerda que la mayoría de las veces no reaccionamos a la realidad misma, sino a la historia que nos contamos sobre esa realidad. Y esa historia está llena de sesgos, miedos, deseos y prejuicios. Los hechos, en sí, son neutrales. No duelen, no molestan, no lastiman. Lo que duele es la interpretación que hacemos de ellos, el significado que les asignamos. Aplicación práctica. Cuando escuches algo que te altere o te cause malestar, recuerda: esto es una opinión, no un hecho. Cuando veas una situación que te haga juzgar, detente y piensa: esto es solo una perspectiva, no la verdad absoluta. Duda de tu primera reacción. Observa sin juzgar. Respira. Pregunta antes de asumir. Cultivar esta distancia entre hechos y opiniones es la puerta para la calma, para la claridad, para la sabiduría. No te tomes todo tan personal. No creas que lo que ves es toda la historia. Porque cuando dominas la percepción, dominas tu paz interior. Frase 9. Acepta con amor todo lo que te trae la vida. Marco Aurelio. La aceptación no es resignación ni indiferencia. Es un acto profundo de sabiduría y amor propio. Significa dejar de luchar contra la realidad y, en cambio, abrir el corazón a lo que es. A lo que duele, a lo que incomoda, a lo que sorprende. Marco Aurelio nos invita a dar un paso más allá del simple aceptar. Nos propone amar lo que la vida nos entrega, incluso cuando es difícil. Porque cada experiencia, cada desafío, cada pérdida, es una maestra que nos revela partes ocultas de nosotros mismos. Este amor por el presente es la clave para la paz interior. Al agradecer incluso el dolor, reconocemos que todo es parte del proceso de crecimiento. Aplicación práctica. Cuando algo te duela o incomode, no luches contra ello. Haz una pausa y di: gracias por esta lección, gracias por esta oportunidad de crecer. Hazte amigo del presente, sin importar su forma. Porque ahí reside la verdad. Acepta con amor lo que te toca vivir, y verás cómo transformas la resistencia en fuerza. No huyas del dolor ni lo niegues. Recíbelo como una señal, como un regalo disfrazado. Porque amar la vida, con todo y sus pruebas, es el acto supremo de libertad. Frase 10. La muerte sonríe a todos. Todo lo que podemos hacer es sonreírle de vuelta. Marco Aurelio. La muerte es la gran certeza universal, el destino inevitable que iguala a todos sin distinción. No es una amenaza oscura, ni un enemigo temible. Es una presencia constante, una sonrisa que nos recuerda la finitud de nuestra existencia. Marco Aurelio no nos invita a temerla, sino a mirarla de frente con serenidad y dignidad. Reconocer la muerte es reconocer la urgencia y el valor de la vida. Es un llamado a vivir sin distracciones ni procrastinaciones, a darle sentido a cada instante. La muerte sonríe porque es parte natural del ciclo, parte del flujo inevitable. Sonreírle de vuelta es un acto de valentía, de aceptación profunda, de sabiduría práctica. Aplicación práctica. No permitas que el miedo a la muerte te paralice o te deprima. En vez de eso, recuerda que cada día es un regalo limitado y precioso.
Haz que tu vida cuente, actúa con intención, vive con autenticidad, ama sin reservas. Mira a la muerte a los ojos y responde con una sonrisa, con la certeza de haber vivido plenamente. La conciencia de la muerte transforma el miedo en libertad, la ansiedad en propósito, la rutina en milagro. Marco Aurelio no escribió estas frases para ganar aplausos ni para dejar un legado superficial. Las escribió para no perderse a sí mismo en medio del poder, la ambición y la inevitable fragilidad humana. No buscaba conquistar territorios ni recibir honores, buscaba resistir, mantenerse íntegro frente a las tormentas de la vida. No escribió para inspirar masas, sino para sobrevivir a la prueba más dura, el poder sin corrupción. Hoy, tú estás en una posición privilegiada que él no tuvo. Tienes tiempo. Tiempo para leer, entender y, sobre todo, practicar estas enseñanzas. No es solo saberlas de memoria, sino vivirlas día a día, convertirlas en hábitos, en elecciones conscientes. Porque la verdadera transformación no está en admirar la sabiduría, sino en incorporarla en cada acto, en cada pensamiento, en cada desafío. Si estas frases resonaron contigo, si sentiste ese llamado interior a cambiar, a crecer, a ser más fuerte y auténtico, te invito a profundizar en la vida de quien las escribió. Marco Aurelio, el emperador estoico que gobernó con el alma. Su historia es una lección viva, más profunda que cualquier libro, más poderosa que cualquier teoría. Allí encontrarás no solo filosofía, sino un ejemplo real de cómo gobernar tu mundo interno y externo con sabiduría y humanidad. No dejes que estas enseñanzas queden en palabras. Haz que sean el motor que transforme tu vida.